Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan zaudete, hemen, Radio Vitoria. Hoy hablamos de la presencia de los vascos en el mundo, vascos repartidos por todo el planeta, emigrantes, aquí, en Sociedad Estudios Vascos, en sus tertulias, las de Eusko Ikaskuntza, en Radio Vitoria. Vascos en el mundo, 3 invitados. El primero, Óscar Álvarez Gila, profesor de Historia de la Universidad del País Vasco y coordinador del seminario Euskal Herria Mugaz Gaindi. Óscar, Gabón. Gabón. Bueno, seminario Euskal Herria Mugaz Gaindi. ¿Qué es este seminario? Este seminario es un intento de, por primera vez, juntarnos a toda esta gente que estamos trabajando, no solamente en Euskal Herria, sino en todo el mundo. De hecho, tenemos a gente de cualquier continente, excepto de África, nos falta África, que está trabajando sobre la presencia, digamos, la acción que han hecho los vascos, la proyección vasca en el mundo, que incluye cosas como migración, la actuación de personas vascas en las diferentes partes del mundo, la formación de colectividades vascas, o incluso la proyección que hoy en día puede haber por medios de comunicación en el mundo sobre lo que es el País Vasco. Es decir, un poco esta idea de que el País Vasco no se encierra en sus fronteras pequeñitas, sino que tiene una proyección mundial que hay que estudiarla porque es parte de nuestra historia. Pero seminario porque tenéis un pequeño departamento en la universidad, seminario porque se organizan unas jornadas anuales, seminario, esa palabra, ¿qué queréis decir con seminario? Seminario porque, a diferencia de un congreso en el cual vienen 4 grandes dinosaurios a pontificar y dar sus conferencias, fundamentalmente era un punto de encuentro y de debate. Es decir, de hecho el título del seminario era investigaciones recientes sobre la presencia vasca en el mundo, que era, queríamos cada cual presentar qué estamos haciendo, este tipo de temática que estamos trabajando, y ponerlo en común y debatirlo. Todos al mismo nivel, es decir, toda la gente que ha participado, son 49 ponentes, pues han presentado sus trabajos y el resto pues hemos estado escuchándoles y luego inmediatamente debatiendo. Lo importante en un seminario, más que la presentación, es el debate posterior, se puede decir así. A diferencia de un congreso en el que se viene a dar una conferencia magistral, en los seminarios se viene fundamentalmente a escuchar y a debatir. ¿Se ha celebrado ya? Sí, se ha celebrado la parte presencial porque como estamos trabajando con gente, coordinando con gente que está en todo el mundo, pues claro, una pequeña parte podía venir a Vitoria esta semana pasada que se ha hecho a estar en presente. Por lo tanto, hemos pensado que sería interesante usar las nuevas tecnologías de comunicación, fundamentalmente Internet, y desde la semana que viene, durante un mes, este seminario estará abierto con los textos que se han presentado en este seminario, más textos que se han presentado solamente para Internet, estará abierto a la disposición del público. Cualquiera puede entrar, acceder a los textos, leerlos, imprimirlos y, por supuesto, participar en los debates, mandando preguntas, comentarios o lo que haga falta. ¿Habéis contado con la colaboración de la Universidad del País Vasco y de Eusko Ikaskuntza? Sí, de ambos. Realmente la UPV nos ha cedido pues todo lo que es la infraestructura técnica para el seminario presencial, es decir, la sede, el lugar, todo esto. Y Eusko Ikaskuntza, a través de su programa Euskosare, nos está ya tiempo permitiendo organizar esta red, porque fundamentalmente en este seminario tenemos una red de académicos, de estudiosos, de investigadores que trabajan sobre los vascos en el mundo, y estamos un poco en un trabajo de coordinación, de intercambio de información. Un foro abierto en Internet. Un foro abierto en el cual estamos ya 167 personas esta mañana apuntadas, como te he dicho, de todas partes del mundo prácticamente, en el cual pues cada cual expone qué está haciendo, presenta sus publicaciones, se informa de qué es las últimas cosas que han aparecido, de debates, de cuestiones, se hacen preguntas, un poco pues una manera de conectar horizontalmente pues a toda esta gente que estamos trabajando en estos temas. No has venido solo por parte, digamos, de las gentes que trabajan en la Universidad del País Vasco alrededor de esta presencia vasca en el mundo. Eneco Sanz, también parte de la organización de este seminario. Eneco, Gabón. Gabón. Bueno, Eneco, ¿cuál es tu papel dentro de toda esta red? Bueno, mi papel más que nada era ser la mano izquierda o la mano derecha de Óscar, ayudarle para lo que él necesitaba. Claro, había que coordinar a mucha gente venida del extranjero y también del propio Euskal Herria, tanto de Hegoalde como de Iparralde. Y bueno, la cuestión era, a mí me ofreció en un principio presentar mi trabajo,
que ya lo presentamos el año pasado también, y después de ello pues ayudarle, pues ya se sabe, ¿no? Un poco relaciones públicas y todo eso, y demostrar pues a la gente que viene de afuera pues un poco qué es esto, qué es lo que queremos conseguir mediante estas charlas, y bueno, y un poco más que nada conocernos, quiénes somos los que estamos estudiando a los vascos, y qué sabemos y qué es lo que podemos aportar y qué es lo que podemos recoger los unos de los otros. ¿Qué trabajo es el que has presentado? ¿En qué se basaba tu trabajo presentado en el seminario? Sí, bueno, el año pasado tuve la oportunidad de irme al Uruguay y ahí estuve dentro de un centro, Euskal Herria, llamado una Euskal Etxea, una de las primeras que se creó, y bueno, y ahí recogí diversos datos, pero yo sobre todo en lo que me fijé fue en los datos de la gente que daban su nombre ahí. Entonces mi trabajo era más o menos cogiendo los datos que tenía mediante una comparación de en qué año venían y quiénes eran, más o menos, y de qué lugar, era sacar una relación para ver qué lectura podríamos hacer de lo mismo, ¿no? De esos datos. Llegando a la conclusión que nosotros siempre hemos oído creer que los que iban a las Euskal Etxeas eran solo euskaldunes, daba igual de dónde fuesen. Pero haciendo esa correlación de datos te das cuenta que al final son cadenas de amigos. O sea, primero iba uno, veía que le iba bien, al poder entrar dentro de la Euskal Etxea ya tenía un trabajo, tenía una red de amistades, tenía un círculo fuerte, y entonces, una vez ya sentado, llamaba a los siguientes. Entonces, pues bueno, era un poco desmitificar eso de que las Euskal Etxeas estaban abiertas para todos los vascos. ¿No están abiertas para todos los vascos? Bueno, es muy discutible. Yo lo que me he dado cuenta ha sido que... Esta era de Montevideo. Esta era de Montevideo. O sea, yo, por lo que sea, me tengo que trasladar a Montevideo y nada más que llego a Montevideo me busco la casa, poco los colegios y demás, para los niños, asentarme en el lugar. Pero una vez que estoy ya asentado, digo, pues me voy a buscar a ver si hay gente como yo que está en una situación similar fuera de nuestra tierra, y me voy a la Euskal Etxea. Eso es. Y resulta que allí me puedo llevar una sorpresa. Te puedes llevar una sorpresa, sobre todo si vas en 1915-1916. Bueno, no, ya. Ahora no, ahora todo ha cambiado. Ahora está abierto. Ahora está abierto, pero en aquella época, cuando se creó, también tenemos que conocer un poco la realidad de que pasa en Montevideo, que es muy curiosa. Que había principios del siglo XX. Eso es, que había otra Euskal Etxea y entre ellas dos había fuertes disputas. Entonces, claro. Es la historia de este país. Sí. Con decirte que había otra Euskal Etxea que se llamaba Euskara Español, creo que te lo cuento un poco, te lo resumo todo. Entonces, claro, no dejaban entrar a todos. Tenías que pasar un label para poder entrar en la misma. Entonces, pues, bueno, un poco explicar. Para la ternera el label es la calidad de la carne. En este caso, ¿cuál era el label? Hombre, el label podía ser, por ejemplo, tener dinero. Estamos hablando de 1915, ¿eh? Sí. Tener dinero. Podía ser una persona influyente, o simplemente ser una persona que le gustaba lo vasco y que era capaz de decir a las otras Euskal Etxeas que yo no estoy de acuerdo contigo. O sea, es que al final había confrontación entre dos centros. ¿Pero de acuerdo respecto a ideas políticas? Primeramente nace como idea cultural. Es que no podemos comparar la realidad que se vive aquí con la realidad que se vivía en América. Era completamente diferente. Entonces, la creación de esas Euskal Etxeas son puramente culturales. Lo que pasa es que luego, según va pasando el tiempo, la gente se va posicionando. Y eso se ve claramente, por ejemplo, cuando llega la guerra civil. La guerra civil, cuando hay una oleada de grandes exiliados, y se empiezan a ver, y se empiezan a ver cómo dentro de las Euskal Etxeas pues hay discrepancias. Por ejemplo, es una muy curiosa que en el centro de Euskal Herria, supuestamente un centro por el nombre a primera vista, si vemos con el punto de vista de hoy, nos daríamos cuenta, bueno, te vendría pues estos serían nacionalistas. Y te das cuenta que en esa Euskal Etxea, en un principio, no aceptaron al Lehendakari Aguirre.
tuvo que ir al Éuskaro español, quienes supuestamente eran los españolistas. Entonces, estaba más complicado esto que el Parlamento Vasco en 2005, ¿sí? Las Euskalecheas en 1915 Montevideo, Uruguay. Sí, bastante. Por lo tanto, alguna Euskalechea, por lo menos en el caso de Uruguay sí, incluso se posicionó a favor del bando nacional en la guerra civil. Bueno, no se puede decir que fue el bando nacional, pero no querían quedar mal con el gobierno. O sea, con Franco. Con Franco, eso es. A dos aguas. Uh-huh. No tiene nada que ver esto, aquella situación, ni con territorios, ni con alaveses, vizcaínos y parralde, navarros, o también se entremezcla. Sí, se entremezcla. Bueno, entonces ya acabó, sí. Sí, a ver cómo se entremezcla. Sí, mira, pues es muy sencillo. A la hora de la creación, el primero que se crea es el Centro Éuskaro, en la cual solo cogían como pertenecientes al País Vasco todos aquellos que fuesen del País Vasco peninsular, vamos a decir, o sea, los 4 rialdes. Y dejaban de lado a la gente de Iparralde. Entonces los de Iparralde deciden irse, y entonces, junto con otros guipuzcoanos y vizcaínos, crean el Centro Euskal Herria, que se supuestamente aboga... El de no al Lehendakari. Es que luego, claro, todo eso va evolucionando. Al principio los que supuestamente son pro-vasquistas, luego prefieren no meterse en política. Es que es muy curioso. Todo va evolucionando según los años. En 7-8 años puede cambiar todo de una manera... ¿Pero creéis que esta situación ocurrida en Montevideo a principios del siglo XX se ha repetido en otros puntos, en otras ciudades, en otros continentes? Sí, porque lo que hay una cosa aquí en América muy curiosa, y que estamos un poco empezando a investigar ahora, siempre hemos mirado un poco la idea de lo vasco en América desde un prisma actual, es decir, pues pensamos la idea de nacionalismo, no nacionalismo, la idea de qué es Euskal Herria y cómo se proyecta allí, ¿no? Lo que estamos viendo son cosas muy diferentes, y vemos que hay un sentimiento, sin llamarlo nacional, pero una idea vasquista muy presente desde el siglo XIX, en el cual se entiende que todos son vascos, pero a la vez las afinidades políticas y ideas nacionales no están muy claras, y cuando llega el nacionalismo nos encontramos con que hay de todo. Es decir, hay gente que se define que es vasco sobre todo, pero cuando llega la guerra mundial es francés y va a apoyar a Francia. Hay gente que es muy vasca y tiene relaciones con los vascos, pero en la guerra civil se posiciona con Franco. Es decir, que bueno, hay de todo. Hay nacionalistas que son nacionalistas políticos, pero que luego no quieren ver a los de Iparralde. Es decir, la cosa es como aquí, es un mundo muy curioso, ¿no? Lo que sí que es cierto que hay en toda América es, por una parte, un sentimiento unitario, entre comillas, de lo que es ser vasco, que abarca los 7 territorios. Es decir, todo el mundo desde fuera y dentro entiende que todos son vascos, pero no lleva eso una proyección, como entenderíamos aquí, política, sino todos entienden que son culturalmente o étnicamente, o no sé cómo llamarlo, vascos, que son parte de un pueblo, pero que luego ideológicamente cada cual puede mantener posiciones muy diferentes, ¿no? Entonces es un mundo complicado de entender, sobre todo si uno mira desde aquí, es muy difícil de entender, pero precioso, porque es todo una especie como de universo de ideas enfrentadas, de formulaciones de qué podía haber sido lo que puede ser el País Vasco, que incluso aquí no se dan y que son realmente muy bonitas de ver, ¿no? Por ejemplo, lo comentamos antes, lo de la bandera vasca, es decir, años antes de que aquí estuviera saliendo Arana creando nacionalismo y creando la Ikurriña, en América había sectores que estaban clamando porque necesitaban un emblema que identificara al País Vasco como vascos. Es decir, claro, no les valía poner banderas francesas o españolas, que las ponían sin problemas, sino que fuera solamente vasca para representar a lo vasco, sin idea política, pero sí como idea de representación cultural, ¿no? Y de hecho hemos descubierto que eso, 10 años antes de crearse la Ikurriña, 11 años antes de la Ikurriña, en Montevideo, en Buenos Aires y en La Habana ondeaban unas banderas que ahora hemos descubierto el diseño y que existieron, estuvieron 10 años siendo la bandera vasca, ¿no? ¿Qué diseño tenían? Pues un diseño muy curioso porque era muy de la Leti. eran una doble franja verticales, roja y blanca, roja más cerca al asta. El roja significaba Navarra
el blanco significaba el resto de provincias. Pero el atleti es posterior. No, el atleti es posterior, exactamente. Luego tenía cuatro estrellas en las esquinas amarillas y en el medio un escudo en el que aparecía Euskal Herria, poniendo el Palacio de Herria, y aparecían 4 cabezas cortadas de moros. No sé lo que significa, pero hace poco la profesora Codorrubio ha sacado el primer diseño de esta bandera, que está en el archivo además de la Diputación del Territorio Histórico de Álava. Está guardado ese primer diseño, que se crea aquí no tiene éxito, en el año 81, y sin embargo en toda América, en cosa de meses, es aceptado a los vascos como bandera vasca. Una cosa que es muy curiosa, ¿no? Es decir, años antes que incluso aquí la gente pensase ni que podía existir algo parecido al nacionalismo, en América estaban haciendo esto. He llegado a la conclusión, en estos 10 minutos de conversación con Óscar y Juan Carlos, que los vascos que tuvieron que trasladarse a otros puntos del planeta, que emigraron, lo único que hicieron en ese traslado, en cuanto a esa identidad vasca y esa ideología que cada persona tenemos dentro de nosotros, es trasladar la pedrada vasca que tenemos aquí, trasladarla al lugar donde ellos estaban. Sí, y hacer variantes de la pedrada vasca, pero pedrada, a fin de cuentas. Eso suena a nombre de película, la pedrada vasca. Bien, Juan Carlos Luzuriaga. Juan Carlos Luzuriaga es socio del Centro Aisegoa de Uruguay. Juan Carlos, Gabón. Gabón. ¿Qué es Aisegoa? ¿Es una euskalechea? Sí, es una relativamente joven euskalechea que trabaja fundamentalmente en aspectos culturales. Tiene un grupo de baile, Ansalis, y después trabaja en toda la difusión por medio de seminarios, por medio de encuentros gastronómicos y bueno, todo ese tipo de actividades. Me ha dejado impresionado y fuera de juego no todo lo que se ha dicho sobre la euskalechea de Montevideo, porque uno entiende que este es un país muy plural, muy complicado a la hora de que prácticamente un vasco una idea diferente de muy diversas cosas, pero cosas como las que he escuchado de Franco con la situación que se vivió aquí en la guerra civil y demás. ¿Cómo han vivido ustedes, por ejemplo? No sé si sus padres, sus abuelos eran partícipes de esa realidad de principios del siglo XX en Montevideo. Lo primero que habría que decir es que las escuelecheas nuclean una mínima parte del colectivo vasco en el país, o descendiente de vasco. Fíjate que si, por ejemplo, los centros vascos del Uruguay nuclean alrededor de 1.000 personas, la mayoría de ellos descendientes, nacidos en Uruguay. O sea, naturales de acá habrá 20, 30, 50, no más que eso. Pero en realidad, la presencia en el país, el Uruguay tiene 3 millones de habitantes. Y entre un 7 y un 10 son descendientes de vascos. O sea que estamos hablando de 200.000, 300.000 personas. Pero de 200.000 personas, solo 1.000 están en la escuelecheas. O sea, cuando nos referimos a los centros, es una parte, una presencia de la colectividad vasca o una presencia, digamos, institucional. El resto tiene olvidada su tierra, lo deja solo para el hogar, para los más próximos, en el día a día que hacen en Uruguay. Yo creo que hay una conciencia en la mayoría de los, por no decir todos, los descendientes vascos, de tener una identidad particular. Y eso uno lo ve en el trato cotidiano, cuando habla con fulano, mengano, bueno, y te dice de repente, sin saber que yo me dedico a estudiar inmigración, pero un apellido vasco igual que yo, o en tal lado hay vascos también. O sea, hay una visión de una identidad, digamos. ¿Les llaman a ustedes vascos allí? Sí. Cuando, mira, nos llaman vascos
uno, en el caso mío, porque saben que trabajo el tema y estoy vinculado a un centro, ni hablar eso. Pero cuando alguien es cabeza dura y tiene apellido vasco, el vasco se lo lleva siempre. Ni hablar. Es profesor de historia en Montevideo, sí, en Uruguay, y sus antepasados eran de Agurain. Tatarabuelos, me decía. Sí. ¿Le ha escuchado al padre, al abuelo, contar algo de Agurain Salvatierra? No, mira, como que llega todo muy deformado, porque cuando tú estás en varias generaciones, y en mi caso no fue una familia de plata ni nada por el estilo, entonces como que las cosas llegan diluidas y uno tiene que ponerse si le interesa, tiene que ponerse a buscar otra manera. Yo siempre digo que es como el cuento de los dedos, ¿no? Uno va, otro hace la plata, el tercero se la juega y el cuarto cuenta la historia del resto. Bueno, yo soy el cuarto, ahí está. Yo cuento la historia de los demás. O me preocupa. El abuelo hizo la tela y su padre se la jugó. Sí. Bueno, yo no sé si hicieron mucho dinero. Lo que sí que tuvieron muchos hijos. Eso sí, 11 hijos. Claro, se la jugó. Se la jugó, Raza de comer nomás, tendría que haber trabajado mucho. ¿Y cuántas veces ha venido por aquí usted, aparte de esta? La segunda vez. ¿La segunda vez? Sí. ¿Ha visitado Agurain Salvatierra? Estoy ahora residiendo ahí. ¿Residiendo? Sí, sí. ¿Qué queda ahí de su tatarabuelo? ¿Queda algo? Y yo creo que el casco viejo representa... Los soportales, desde luego. Representa un poco esa experiencia, esa vida de ese tatarabuelo, que aparte mi familia como que varios cientos de años radicados en Agurain, ¿no? Pero nunca escuchó a su padre oír ninguna historia, por ejemplo, del Martes de Dolores, de la feria de Martes de Dolores en Agurain Salvatierra. La ley de Hansen que nos comentaban en el simposio, una especie de ley que dicen que existe en las emigraciones, que es el caso de que cuando uno emigra, el hijo olvida lo que el nieto quiere recordar, y ocurre en la emigración que el que llega a recordar su tierra, posiblemente su tatarabuelo recordaría mucho Agurain, pero su hijo, el primer uruguayo, posiblemente por querer integrarse en Uruguay, precisamente querría olvidar eso, y luego son los descendientes en tercera, cuarta generación. No pararía de preguntar y preguntar. Lo que pasa que yo pienso que la mayoría de familias, ¿no? Uruguay es un país, como comparado con acá, es muy grande. Entonces cuando la gente salía a ganarse la vida, de repente no veía a los padres por meses, porque tomaba un trabajo determinado y bueno, se alejaba de la familia y estamos hablando de fines del siglo XIX, había poco contacto. A mí me pasa, vale el comentario, ¿no? Mi tatarabuelo, por ejemplo, sí, él siempre se identificó como vasco, porque uno lo ve en la documentación. Mi tatarabuela, en los primeros documentos, cuando uno ve las partidas de nacimiento, siempre se anota como le viniera en ganas, porque se puede anotar como española, como navarra, como lo que fuera. Pero después se termina anotando como uruguaya, como oriental. Porque se había integrado tanto, o bueno, llegaba y le decían, ¿y usted? Sí, yo de acá, oriental. O sea, es difícil, la vida del inmigrante es muy compleja. Está el que olvida, el que nunca olvida, el que dice, bueno, si me fui nunca más voy a volver, y me integro acá, y eso creo que pasa en todos. Y otros que terminan llorando, viven toda la vida siempre penando por volver, ¿no? Fueron pocos los emigrantes alaveses. Si lo miramos en porcentaje, actualmente representamos más o menos el 13-14% de la población de la comunidad autónoma vasca, ya si hablamos de Euskal Herria, menos el tanto por ciento, pero no sé ni si siquiera se llegaba a ese porcentaje, digamos, de población trasladado a emigrantes. Fueron muy pocos los alaveses
todos los estudios que hay aparecen pocos y fundamentalmente centramos en los valles del norte, es decir, pues vamos a decir, un poco la llanada, pero la parte del norte, Aramayona, y fundamentalmente donde más van son de todo el valle de Nervión, de lo que es la zona de Ayala, donde el caserío no daba para todos, o no sé. Hombre, también hay otro dato que a veces se nos escapa, ¿no? Es que cuando estamos buscando un poco inmigrantes vascos, hay que tener en cuenta que cuando uno llega a datos oficiales, pues no aparece vasco, aparece el registro pues con nacionalidad con español, con francés, sí, lo que corresponda, en caso de la vez aparece como español, y claro, generalmente los estudios se hacen rastreando lo que suena a apellido vasco. El asunto es que en Álava es donde hay menos apellidos, no digo vascos, sino euskaldunes, es decir, que suenan menos al foráneo, menos a vascos, ¿no? Sí, pero Ortide, Martínez sí, está localizado. Pero teniendo en cuenta que cuando uno llegaba allí, el que tomaba el registro, no es como ahora que uno va con su carnet de identidad, está muy claro, sino que uno llegaba con un funcionario y no notaba lo que él quería. Vamos, sobre todo que al llegar a América te decían, ¿tú cómo te llamas? A mí me hubieran puesto Ismael Díaz seguro. Ismael Díaz y a correr, y si entendían Díaz, porque te podían poner Díaz, o podían poner Deas, o podían poner cualquier cosa, y realmente hay euskaldunes que están modificados. Entonces también puede ser por ahí que hayan bastantes inmigrantes alaveses que estén por ahí perdidos y que haya que recuperar, ¿no? De todos modos sí que parece que la migración es más costa de la zona cantábrica. Cuanto más hacia el norte, más hacia el mar, hay más inmigración. Y muchísimos de Iparralde. Muchísimos. ¿Por qué? Ay, la pregunta de por qué se van. Bueno, ya el debate que llevamos 50 años de debate. No, pues hay todo un montón de factores. Eran más pobres. Sí. Y navarros también. Navarros del también. Norte. De la parte norte. De la parte norte. Hay una barrera que podemos mandar pues desde Orduña hasta Sangüesa más o menos, y de ahí para el norte la inmigración es muy fuerte, y de al sur parece que la inmigración es menos fuerte, la inmigración a América. Sí que es cierto que hay inmigración a otros sitios, hay inmigración a Bilbao sobre todo, igual se combina, ¿no? Igual preferían ir algo más cercano que ir a América, pero... Pues Zuriaga, ¿querías comentar algo? No, estaba... no y sí, estaba escuchando a Óscar, y en el caso de Uruguay la presencia de Iparralde es enorme, y es de las primeras corrientes inmigratorias las que accedieron más rápidamente a buenas posiciones económicas. Y hay un poco lo que decía Eneco, cuando se forman las primeras escalecheas, es importante porque ellos como que están mejor posicionados en plata. Pero también existe esa fama, que el vasco ha estado bien posicionado en plata, y si no lo estaba, se buscaba la manera de estarlo. Sí, hombre, hay que tener en cuenta también que hay un factor muy importante, que fueron los primeros en llegar. Entonces, cuando eres el primero en llegar, es mucho más fácil recoger los frutos que te da la tierra, ¿no? Y que no hemos sido hermanitos de la caridad por ahí, también tenemos esa fama. También, sí, eso está muy claro. Aunque ha habido muchas monjas y muchos frailes, pero bueno, los que iban a sacar dinero, efectivamente, tenían fama de trabajar duro, o sea, hasta qué punto, pero sí, desde luego... Hombre, tampoco todos no eran ricos, quiero decir. Sí que el porcentaje más visible que ha dejado más datos son los que tuvieron éxito. Y hay una gran cantidad de gente pues que o no tuvo ese gran éxito, o puede ocurrir como pues la familia Zuriaga simplemente se integra y consigue su objetivo, que es tener una vida normal en un país integrado, ¿no? Sí. Y esa gente no aparece en las historias grandes. Es una de las polémicas, digamos, que hemos manejado un poco en este seminario. Y sobre como que a veces ahí está la fama que de los vascos ricos, y decimos, bueno, pero ¿y qué no había pobres? Sí, claro que había, sí habría, pero no aparecen en los libros. Primero no aparecen en los libros, pero la mayoría igual tenía mejor nivel de vida que el que podía tener acá. Por algo se iban. Y por ejemplo, de hecho, tenían asegurada la comida. Estoy hablando siempre del Río de la Plata, ¿no? Que es lo que yo conozco. Por las características económicas del momento que llegaron, la comida estaba prácticamente tirada. Tenía una variedad y tenía una posibilidad de llevar adelante sus conocimientos que les favorecía. Claro que no todo era fácil, porque a veces, hoy estábamos comentando acá, en esta mesa, que se mira desde el siglo
para el aspecto político, ¿no? Decía Oscar, y se mira desde el siglo XXI un tema político. Y a veces, es un anacronismo, técnicamente, ¿no? La verdad, estamos de acuerdo. Bueno, a veces una situación social se mira igual, y se dice, qué horrible fulano, que el tatarabuelo de Mengano, o el bisabuelo, que allá, qué mal que vivió en Uruguay o en Argentina, pero tienen que entender que en el siglo XIX no había seguridad social, no había jubilaciones, no se jubilaba nadie, la gente trabajaba hasta morirse, ¿no es verdad? Trabajaban literalmente hasta morirse, entonces tenía que poder atesorar cierta cantidad de dinero para su vejez o una familia que lo ayudara. Y a veces podía venir una epidemia de lo que fuese, fiebre amarilla, por ejemplo, y ahí no había previsión que alcanzase. Entonces cuando nosotros decimos acá, no, pero no le fue tan bien, porque a Mengano, pensando en Iparraguirre, por ejemplo, ¿no? Iparraguirre, que tuvieron que juntar dinero para venir, y fulano, y sí, claro, pero no había seguridad social en esa época, ni allá, ni acá, ni en ningún lado. Entonces jugamos a veces de un presente que no nos ayuda, ¿no? ¿Qué le pasaría a su tatarabuelo para tener que trasladarse? ¿No le iría bien con la patata? ¿O? Bueno, ya él venía de familia numerosa, y él vivía en Agurain. El padre de él era zapatero remendón. Entonces la patata no era la patata. Y cuando él el padre le firma el expediente, dice algo así: para ir a Buenos Aires, que lo autorizaba, ¿no? Que era menor, tenía 18 años, para ir a hacer fortuna, no sé, para ganarse la vida, no sé qué, ir a Buenos Aires y donde le pareciese bien, o sea, que se vaya a donde pueda a hacerse bien. Y bueno, y cosa rara, no fue ovejero como fue la mayoría, sino que era músico. Se ganaba la vida de músico. Mal negocio. Sí, el arte ayuda poco. Tiene cara de vasco, ¿no? Luzuriaga. Sí. Y si le ves bailando y cuando se pone el traje y la chapela es... Sí. Hombre, tiene el bigote que le da un toque José María Aznar. Pero Aznar también tiene antepasados vascos. Sí, ya me lo han dicho, que era parecido. Bien. ¿Cuándo se dan los momentos principales de migración vasca a otros puntos? ¿Y a qué puntos? Porque estamos mirando constantemente desde que hemos empezado a hablar como a América. ¿En qué momento se da? Y aparte de América, ¿a qué otros puntos? La migración grande ya había de antes, migración a la media colonial, los sitios coloniales, 16, 17, 18. En el 18 comienza a aumentar y mucho, sobre todo en el 19 y 20, y más concretamente 1850, un poco antes en algunos sitios, 1930, un poco después en algunos sitios. Es la gran época de migración que se llama en masa masiva, es decir, que se van ya no por cientos ni por miles, sino a veces por decenas de miles, ¿no? Tantos. El único problema que hay es que yo soy de la teoría de que más que una emigración vasca hay emigraciones, porque las pautas de migración en cuanto a cuándo se salen, a sus ritmos y al destino cambian de pueblo en pueblo. Es decir, por ejemplo, si uno va dentro de Álava, por ejemplo, pues todo el Valle de Ayala es fundamentalmente va a México, sobre todo va a México, ¿no? En cambio, la zona de la Llanada va a Montevideo y Buenos Aires, al Río de la Plata. En cambio, uno es porque aquí las pasaban puñetas. Las pasaban puñetas y también porque allí hay más oportunidades, porque claro, hay que pensar que nosotros pensamos, bueno, las pasaban mal, eran pobres, pero cuidado, que el viaje a América era carísimo. Que hay que pensar que montar un viaje a América en aquel momento en una cuestión que podía suponer el sueldo de 3-4 años. Y claro, eso hay que pagarlo, ¿no? Es decir, que había toda una estructura social que estaba favoreciendo el emigrar a América. Había el sistema de llamadas, solía haber parientes en América, no es el caso del tatarabuelo, pero otros había, ¿no? Gente que llaman, muchas cartas de llamada que dicen, bueno, que va donde su tío a trabajar en tan tienda. Y luego es una migración que, claro, no es como la de Palencia a Vitoria, que sabes que bueno, que puedes volver a hacer visitillas a la familia otra vez a Palencia, que son unos kilómetros, incluso Extremadura, no, en este caso la diferencia si te marchas igual no vuelves. Bueno, el ritmo es más lento, se medían años, pero el contacto se mantenía. Las cartas, que es una que estamos teniendo ahora,
muy importante. Hombre, es diferente, costaba más el traslado, pero sí que hay un mantenimiento de lazos muy importante, sobre todo porque suele ocurrir que el que se va al cabo de 10, 20 años, si ha hecho fortuna o no se ha situado, suele reclamar a sus hermanos, o si no a sus sobrinos, o si no a quien sea, que vayan. Y de hecho hay sitios en los cuales se está emigrando generación tras generación al mismo sitio. Es decir, los de EA, por ejemplo, en Vizcaya, van siempre, emigran durante años, siempre a Boise, en Idaho. Están generación tras generación emigrando porque el que está allí les llama, y luego el que va hace fortuna le llama al siguiente, y están continuamente marchando. Oscar, pensando en lo que decías del costo del pasaje, en Montevideo, vamos a hablar en términos de dinero, ¿no? 3 años costaba ganar el dinero acá para pagarlo. Bueno, allá se pagaba con 8 meses de trabajo, 1 año, más o menos. El viaje de vuelta. Se pagaba el pasaje completo. Ajá. O sí, medio pasaje, dependiese cómo arreglasen. 3 años de trabajo aquí, 8 meses allá. Sí. La diferencia, claro. Ahora, el costo de vida era más alto. Era, vamos a poner, 1 vez y media, 2. O sea, había que compensar, pero había, por ejemplo, algo, la carne era regalada. Lo que comentaba una canción de Benito Lerchundi que canta, que es anónima, en el que le dice a su padre eso de que, bueno, estoy aquí de maravilla porque aquí tomo café 2 veces al día, como carne toda que quiera, tengo tiempo libre, y dice, qué maravilla si tuviera esta vida en Donostia, decía, ¿no? Claro, sí. Compensaba. Ha dado la vuelta a la tortilla, si ya nos situamos en 2005, ¿cómo se vive aquí, cómo se vive allí, ahora? Bueno, se vive muy bien, pero para nosotros es muy caro. Viniendo de Uruguay, de La Plata, es caro. Y también repetimos la historia de migración al revés, ¿no? Nuestros ingresos son bajos, y nuestro costo de vida también es más bajo, pero bueno, viniendo para acá ganamos en la diferencia. Eventualmente, ¿no? Digo, el que quiera venir, o el que pueda, o el que tenga necesidad. Uh-huh. En el tema de la emigración en todos lados siempre corre lo mismo, ¿no? El deseo de aventura, el no tener trabajo, bueno. Hoy por hoy las cosas son un poco distintas, porque siempre estamos hablando de parejas, y de repente en la pareja, bueno, si los dos no tienen trabajo, a vender todo lo que tenemos y nos vamos, donde sea, ¿no? Pero en aquellas épocas del siglo XIX emigraron más los vascos que franceses o que otros habitantes de la península ibérica por aquel entonces, porque si no es así, ya hemos dado guerra con la presencia vasca en el planeta, ya que no somos muchos. Si haces una especie de análisis de zonas, hay una región migratoria, no voy a decir ya ni siquiera en español, europea, ¿no? Es decir, hay una zona en la que hay una emigración muy intensa, que uno arranca del Bearn, toda la cornisa cantábrica, y hasta Galicia, norte de Portugal. Ahí emigran a patadas. En cambio, en las regiones circundantes, las tasas de emigración son mucho más pequeñas. Otro lugar que emigra mucho es Cataluña, que parece que es curioso, pues, y sin embargo también emigra mucho, sobre todo a Cuba. De hecho, Cuba es un imperio catalán. Y luego son zonas, es decir, entre Europa se podían hacer pequeñas manchas, pues he comentado, Irlanda, la zona de Bretaña, en Italia primero es el Piamonte, la que más se emigra, luego es el sur de Italia. Es decir, hay momentos en los cuales hay zonas de Europa que a veces ni siquiera coinciden con estados, sino zonas concretas que empiezan a emigrar, tienen emigraciones muy fuertes, a veces se apagan, a veces en el caso vasco se han apagado hace poco, pero ahora se están reactivando en dirección contraria. Es decir, hay todo un conglomerado que, aparte de lo económico, también hay factores culturales y factores de casi de tradición. En muchas zonas emigrar es uno de los recursos que tiene la gente para prosperar, y lo usa, y lo ha usado siempre. Uh-huh. Pero ¿cómo ha sido, Juan Carlos, que su padre, su abuelo, tampoco les dio muchos detalles o muchas pistas sobre cuál fue el pasado de los Luzuriaga, Álava, y Salvatierra, y sin embargo usted esté dentro de una Euskal Etxea, sea Dantzari? ¿Cómo se ha ido trasladando, cómo se ha ido pasando eso de generación en generación? Porque yo, cuando me preocupé del tema, ubiqué otros tíos abuelos, otros parientes, digamos, que tenían datos. En mi línea, digamos, por razones X,
no se habían mantenido, pero en otras sí. Y bueno, en ubicarlos y fue llenar tipo puzzle. ¿Hermanos de su sí, padre? Primos, no, hermanos de mi padre no, unos primos lejanos, porque a veces las familias se dispersan, ¿no? Digo, y a veces una distancia de 200 kilómetros en 1920 es muchísimo. Y se pierde contacto y bueno, y queda la gente medio desperdigada. Y después, bueno, es ponerse a investigar, ¿no? Y poner voluntad. Por lo tanto, nos quedamos también con otra conclusión, Óscar. No solo se trasladan, emigran los más necesitados, sino muchas veces los que querían, pues, progresar. Sí. Había que pagar un billete y no era una decisión del que no tenía nada, sino que era una decisión de tirar para adelante con otra... Es una decisión de prosperar. Siempre pensamos que es pobreza y no, es simplemente las personas siempre buscan las mejores oportunidades y si en un sitio tienen mejores oportunidades que en su casa, simplemente se emigran, ¿no? De hecho, el vasco tenía dos opciones, era ir a Bilbao, donde fueron muchos, o ir a América, donde había contactos de siglos, donde había familias radicadas y donde cuales la posibilidad de prosperar real, no digo la abstracta, quiere decir eso que se dice, bueno, había sueldos y salarios, había gente que conocía dónde había oportunidades de trabajo y uno iba generalmente ya a sitios donde ya le colocaban e instalaban. Entonces, son oportunidades reales, ¿no? Luego, en cada cual su proyecto, sus ideas, la idea de retorno o no retorno, el decidir si se van a son ya cada inmigrante es un mundo y ahí uno se mete ya en las interioridades de decir, bueno, las esperanzas que lleva cada persona de si algún día retornaría o simplemente hacer dinero y volver, o era huir para siempre de un sitio donde no tenía oportunidades. Ahí ya nos metemos y como la ideología, pues cada inmigrante es un caso totalmente diferente, ¿no? Pero en general la idea era esta de, bueno, que la persona siempre busca dónde prosperar y no está encerrado. La idea que tenemos de las personas como encerrados en su mundo, no. Dentro de sus posibilidades intentan buscar lo mejor. Sí, y incluso, por ejemplo, en el entorno del Río de la Plata había oportunidades en muchos lados, porque que no le iba bien en Buenos Aires, le podía ir bien en Montevideo, o en Santa Fe, o en Rosario. Y bueno, tenían que sacarle el cuerpo a la guerra, si podían, y acomodarse donde, como se decía en la época, ¿no? Acomodarse donde mejor le conviniera. Probablemente en ECO, no sé si es correcta, otra de las conclusiones que he sacado hablando con vosotros es que un tanto muy pequeño de los emigrantes vascos han mantenido esa llama, esa identidad vasca donde han estado. Pero bueno, como fue un número importante de migrantes, las Euskal Etxea que tienen, si las juntamos todas, un número importante de personas, aunque haya sido un tanto por ciento muy pequeño de todos los emigrantes vascos en el planeta. Hombre, quieras o no, a mí me gustó una explicación que me dio un emigrante, que era muy curioso. Tú, si emigras, y si te va mal la cosa, bastante tienes con coger y preocuparte de que todos los días puedas llevar un plato de garbanzos o puedas dar de comer a tu familia. En cambio, si te van bien las cosas y no te tienes que preocupar ni de ir al campo ni de nada, ya tienes una vida desahogada, entonces ya empiezas a hacerte preguntas. ¿Y yo de dónde vengo? ¿Y yo quién soy? Y entonces te vas juntando con la gente, empiezas a decir, oye, pues tú y yo, aparte de tener un mismo idioma, tenemos las mismas culturas. Oye, y si nos juntamos y quedamos una vez a la semana en esta taberna. Son diferentes las Euskal Etxea que las casas regionales que conocemos tú y yo aquí en Vitoria-Gasteiz, que si miramos el mapa del Estado será uno de los puntos con mayor número de casas regionales, porque aquí ha llegado a Vitoria-Gasteiz gente de todos los lugares. ¿Son similares? Hombre, pues habría que ponerlas un poco en su tiempo, pero a mí me parece que sí. Lo que pasa es que en el caso vasco hay un idioma propio, por ejemplo. Eso es. Luego ya lo que habría que decir que hay, aparte de ser una región, también hay una cultura que es diferente a todas las que nos rodea. Entonces la gente sí se notaba algo especial con respecto a los gallegos, que también tenían centros, a los canarios, a otros pueblos, ¿no? Entonces eso, quieras uno, te hace especial, y cuando te hace especial intentas remarcar eso para hacerte más fuerte en la sociedad. Vamos a decirlo, es otra forma de poder. Si uno anda por Vitoria en Gasteiz, escucha gallego, puede escuchar gallego en algunos puntos.
los vascos siguen hablando en euskera entre ellos. Sí, en 1850, por ejemplo, se publica en Buenos Aires un método, dicho así, para que los vascos hablen castellano, enfocado justamente a esos inmigrantes que llegaban allí a Buenos Aires, también a Montevideo, hablando vasco, únicamente vasco, y eran unas guías de conversación como las que ella habla cuando uno va que dice cómo se dice en la frontera, cómo se pide huevos fritos, o cómo se dice, por favor, tráigame tal cosa. Una guía de conversación idéntica, pero en 1850. Y perdonen los gallegos, no es que uno esté todo el día pensando en gallegos. En Vitoria-Gasteiz, uno si quiere hacer una ronda de bares gallegos y de personas gallegas principalmente, lo puede hacer. También allí. Ahí sí se podía hacer. Eran los mayores hosteleros, eran los vascos. Ya hoy no, hoy ya está más diluido todo. No, todo eso ya mantiene fama. Las franquicias que llegan a Cataluña, pero mantienen fama. Hay restaurantes. Un día habría que hablar, por ejemplo, de todas las ideas gastronómicas de lo vasco como gastronómico aquí en América, que es muy curioso, pero sí que es cierto que, y ocurre con todos, es decir, un centro... ¿Pero porque los chipirones los ponen con salsa rosa o...? No, pero por ejemplo en Estados Unidos piensan que no comemos pescado, por ejemplo, es una cosa muy curiosa. En Estados Unidos piensan que vivimos una bebida que se llama Picón Punch, que es la bebida nacional vasca en Estados Unidos, y que aquí, por supuesto, nadie la conoce. El Picón Punch. Picón Punch, sí. Eso es. Pues esto es una bebida que se puso de moda en el Parral de 1890. Los primeros vasos que llegaron era una especie de... Picón es un licor francés que se mezclaba con no sé qué tipo de brebajes y salía un licor medio alcohólico. Los primeros que llegaron vascos llevaban esto porque era la bebida que estaba de moda, sin más, ¿no? Luego aquí se perdió la moda, ya no existe, nadie la conoce más hace un siglo y medio, pero los que fueron allí pensaron que esto es lo que beben los vascos, lo han convertido en bebida nacional y allí en cualquier fiesta vasca beben esto. Bueno, cosas muy curiosas, ¿no? Como el calimocho si lo cogemos ahora. Bien, ¿qué imagen tienen los uruguayos, por ejemplo, de los vascos? ¿O saben algo de los vascos? O uno va a Montevideo, ¿y usted dónde es? Yo soy vasco. Y le ponen una cara, pues de que no se ha enterado el hombre ni qué le estás diciendo. Y tienes que empezar a explicar. Sí, hombre, al sur de no sé dónde y al norte de... Ahí se encuentra. Bueno, en general, como que hay tantos descendientes de vascos. Estamos hablando de 250.000, una cosa así. Que el que más el que menos tiene un amigo descendiente de vascos, entonces ¿Pero qué es el vasco? ¿Qué es? Un cabeza dura, eso de entrada. Otra, una persona en general, no sé hoy de repente, pero como que todavía tal vez algo queda, una fama de, por ejemplo, decir palabra de vasco, como un tema de honestidad, de cumplir un contrato, de cumplir una obligación. ¿Y somos cabezaduras? Bueno, yo creo que sí. ¿Somos o Yo creo que somos. Somos. Yo creo que somos. Yo me asumo, así que... Sí. Sí, digo, cuando me pongo una cosa en la cabeza, bueno, si estoy convencido, me moriré en el intento. Y otras imágenes, bueno, a veces también la prensa internacional lleva determinadas imágenes, ¿no? El terrorismo, por ejemplo. Y eso es un recurrente de que en la televisión está todos los días, digo, ¿no? Todos nos informamos, supongo acá también, más que por los periódicos, por la televisión. Quien forma la opinión es la televisión. ¿Y para la televisión qué es ETA? ¿Es una banda terrorista sin más? Ah, sí, es la banda terrorista. En eso no hay duda porque es lo que se escucha. Es es lo que se transmite. Sin embargo, la gente tiene una... Estoy hablando en general, ¿no? Obviamente. Sí, en este caso hay que... Obviamente, hablando en general. Yo recuerdo que en el atentado del 11 de marzo, que fue una cosa que, bueno, que a todos nos impactó, ¿no? Paralizó el planeta, no es que paralizara a Madrid, paralizó todo el planeta. Cuando las primeras informaciones que llegaban decían, bueno, pero esto está detrás de esto la mano de ETA, que aquí, que acullá. Donde yo trabajo en una empresa mediana grande, digamos, de las múltiples ocupaciones que tengo,
Sí, porque lo hemos presentado como profesor y ahora tiene una empresa. No, yo no tengo, trabajo. También doy clases y bueno, está. Todos los descendientes de vascos, cuando alguien, para molestarlos o decirle, bueno, ¿qué hicieron? Todo el mundo automáticamente reivindicaba que ETA no había sido. No tiene ni idea si había sido o no, pero automáticamente reivindicaba a sus, como que ETA no había sido. Y en otras circunstancias, un poco más atrás también, con gente vasca que estaba detenida, que bueno, que se iba, que se quedaba, también en general los descendientes de vascos, por una especie de solidaridad, no sé si étnica o por apellido, o por lo que fuese, o porque se identifica, o porque caen, o porque los vascos caen simpáticos, digamos, caen bien, a la gente le caen bien. No es una colectividad que caiga mal, no es una colectividad que tenga contras. Nosotros, que vivimos en un país de migrantes, con muchas corrientes emigratorias, siempre tenemos algunos estereotipos, ¿no? Tal colectividad está de tal manera, tal de tal otra, tal de aquí, tal de acullá. Bueno, y dentro de esos estereotipos, el vasco lo que tiene es de trabajador, de una persona de palabra, digo. ¿Y esos tópicos son reales cuando uno viene al lugar de donde eran sus antepasados? Sí, uno ve que se tenía que trabajar acá. Yo con esas montañas y subiendo y bajando, esas cosas que son impresionantes. Y que cabezones siguen siendo. Yo creo también. Y que lo de la palabra se sigue cumpliendo. Pienso que sí, no sé. Yo supongo que sí. Y en el caso contrario, ya para terminar, Óscar, Eneko, ¿qué imagen tenemos los vascos residentes en los diferentes territorios de Euskal Herria de las personas que tuvieron que marchar? Fundamentalmente tenemos mala, poca y casi un gran desconocimiento. De hecho, nuestra pelea, los que estamos aquí, es la de reivindicar que la historia del País Vasco no puede estar completa. Bueno, una comprensión de lo que es el País Vasco, lo que ha sido, lo que es, no puede ser completa sin entender toda esta gente que se fue, no solamente esta migración, por qué emigraron, sino que allí en la distancia mantuvieron lazos, mantuvieron un desarrollo de cultura vasca, también aportaron cosas que tenemos que conocer, ¿no? Hace un poco parece que pensamos que bueno, emigraron, se fueron, desaparecieron allí, no sabe más de ellos, ¿no? Pero tienen una historia realmente muy interesante, muy cosa, y tienen una vitalidad, aun siendo pocos. Pero hay que pensar que hoy en día uno de los grandes escaparates de lo vasco fuera son justamente estas colectividades, es decir, países en los cuales lo que puede saberse de qué es el País Vasco no llega a través de lo que se manda desde aquí, sino llega a través de estas cuartas y quintas generaciones que siguen siendo el vasco o el vasquito, y cuando un argentino, un uruguayo, un chileno piensa en vasco, no piensa en nosotros, piensa en ellos, es decir, que son nuestros especies de embajadores avanzadillas, ¿no? Internet ha abierto un mundo de posibilidades para una realidad como esta, misma identidad cultural repartida por el planeta. Es una de las grandes cosas también que tenemos que usar y que estamos utilizando. Un gran desafío, ¿no? Desafío. Un tema técnico, tecnológico y bueno, y de adecuarnos a los tiempos. Medios de comunicación también, es decir, hay que pensar, por ejemplo, cuando leíamos a finales del 19 que llegaban a los centros vascos de Montevideo, de Buenos Aires, como gran novedad que llegaba la prensa vasca con 2 meses de diferencia y llegaba un periódico y iban a ver lo que era, y o sea que hoy en día se puede ver, oír la radio, ver televisión, leer el periódicos vascos. Al momento, con Internet es algo que está cambiando mucho, ¿no? Sí está contribuyendo a que entre las colectividades vascas de América hay una especie como de fosilización. Es decir, ellos recordaban el País Vasco que habían dejado, y de hecho cuando volvían aquí al cabo de años o de generaciones se extrañaban porque no veían caseríos, porque no veían lo que habían dejado, y veían a un país que había avanzado, porque simplemente pues hay evoluciones, hay crecimiento, ¿no? Lo que está haciendo ahora también es que hay un acercamiento. Nosotros nos conocemos más a ellos también conocen más lo que es el País Vasco. Mediante la radio he conocido, pues ya desde hace unos años, a un gasteiztarra, un vitoriano que se marchó alrededor de hace 50 años a México, Distrito Federal, de apellido Donay, y es tremendo hablar con él. Por ejemplo, yo esta mañana no he hablado con él, pero si hablas con él en esta mañana, pues seguro que te hubiera contado, oye, ¿y ayer cómo le ganó
Aimar Olaizola, oye, Cearra, oye, lo de que Atutxa sea presidente del Parlamento Vasco, eso está complicado. Joder, lo que ha sido una pena es lo de el Baskonia. Por cierto, que ayer fue lo del Parrachico en Cuartango. Pero bueno, ¿qué es esto? Si tú sabes más de lo que pasa aquí que yo, eso es real en algunos. Esa realidad es, creo, en lo de la gente de la colectividad mayor y nacidos aquí y que bueno, tienen medios y entonces sí están pendientes y ven todo el día televisión y todo el día radio y escuchan y consiguen prensa pero eso sí es un grupo mínimo. Bueno, la complejidad de lo vasco aquí y la complejidad de lo vasco allá. La pedrada vasca, como decía. Óscar Álvarez Gila, Juan Carlos Luzuriaga, Eneko Sanz, a los tres. Eskerrik asko. Hemen egoteagatik. Eta badakizue, hemen egongo gara berriz, datorren asteburuan, beste gai batekin. Eusko Ikaskuntzaren Mailengrutan. Por cierto, antes de terminar, toda la información sobre el seminario Mugaz Gain, sobre la presencia de vascos en el exterior, la podrán encontrar en la siguiente página web: www.euskosare.org, donde encontrarán las ponencias íntegras presentadas en el seminario, así como amplia información sobre el proyecto Euskosare de Eusko Ikaskuntza. www.euskosare.org. Eskerrik asko, datorren asteburu arte. Aio. Para cualquier duda, sugerencia y demás, Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio número 41. Teléfono zenbakia, 945-23-15-52. Hau da, 945-23-15-52. Nahi duzuenerako, hor gaude.